¿Cómo es posible que una catástrofe que se llevó por delante a casi la mitad de la población acabase creando nuestro sistema financiero? Suena contradictorio, ¿verdad? Pues el caótico siglo XIV esconde una de las historias más increíbles de destrucción y de creación. Venga, vamos a meternos de lleno en cómo la peor plaga de la historia, de forma totalmente paradójica, puso los cimientos de la economía moderna. Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder, porque no hablamos solo de sobrevivir, hablamos de una reinvención total. Cómo un mundo que estaba al borde del colapso pudo dar a luz a herramientas financieras que, bueno, seguimos usando hoy en día. Para entenderlo, vamos a seguir este camino. Primero veremos cómo era esa Europa próspera justo antes del desastre. Luego, claro, la llegada de la peste negra y la tremenda depresión que causó. Después, el punto clave, la increíble innovación que nació de las cenizas. Veremos cómo eso cambió el comercio y, finalmente, cómo Europa se recuperó, pero ya transformada para siempre. Venga, pues empecemos por el principio. Hay que viajar a finales del siglo XIII. Europa, en ese momento, estaba viviendo una época dorada, la culminación de un larguísimo periodo de expansión. Imaginen la escena. Durante casi 3 siglos, Europa no había hecho más que crecer. Se cultivaban nuevas tierras, la población aumentaba sin parar porque había comida de sobra y las ciudades eran un hervidero de artesanos y mercaderes. El comercio lo conectaba todo, con esas famosísimas ferias como epicentro. Hasta se volvía a acuñar moneda de oro. Parecía que aquello no iba a parar nunca. Pero, claro, nada dura para siempre. El motor de esa expansión empezaba a gripar. Ya no quedaban tierras buenas y fáciles de cultivar. El sistema, sencillamente, había tocado techo. La población seguía creciendo, sí, pero la comida no. Y ahí empezaron a verse los primeros síntomas de que algo no iba bien. Hambrunas, problemas con la moneda, el ambiente se estaba enrareciendo. Y justo ahí, con una Europa ya un poco tocada, llega el golpe de gracia. Un desastre de una magnitud que nadie, absolutamente nadie, podría haber imaginado. La peste negra. La peste entra en Europa en 1347 a través de los barcos mercantes, y en cuestión de un año había arrasado el continente. Pero ojo, que el primer golpe no fue lo peor de todo. Lo terrible es que la enfermedad se quedó, se hizo endémica, volvía en oleadas cada 20 o 30 años, impidiendo que la población se recuperase. Y el resultado es que las cifras son para echarse a temblar. Se calcula que entre un 25 y un 45% de toda la población de Europa desapareció en poquísimos años. Es un colapso demográfico que cuesta hasta imaginar y que, lógicamente, lo cambió absolutamente todo. Claro, con semejante catástrofe humana, la economía se vino abajo. La consecuencia directa fue una depresión larguísima y muy profunda, sobre todo en el campo, que al final era el corazón de toda la economía medieval. Y aquí está la clave de todo. Se produjo una inversión económica total. A ver, con muchísima menos gente. La demanda de comida se desplomó. Resultado, los precios del trigo, de los cereales, por los suelos. Al mismo tiempo había tan pocos trabajadores que los que sobrevivieron podían pedir salarios mucho más altos. O sea, un mundo al revés. Ingresos por los suelos y costes por las nubes. Para los dueños de las tierras, una auténtica ruina. Para la clase dominante, para los señores, esto fue un desastre. Sus rentas se hundieron. Empezaron a verse pueblos enteros abandonados. En un primer momento, intentaron imponer la servidumbre por la fuerza otra vez, pero en la mayor parte de Europa occidental no les funcionó. Así que no les quedó otra que adaptarse. Tuvieron que empezar a ofrecer alquileres, contratos, y sin darse cuenta, estaban acabando con el sistema feudal de siempre y poniendo las bases de unas relaciones laborales mucho más modernas. Y es justo aquí, en medio de todo este caos, de la depresión agraria, con las viejas normas rotas, donde pasa algo fascinante. Los comerciantes, los banqueros, tuvieron que inventarse nuevas formas de hacer las cosas si querían sobrevivir. Ya se sabe, la necesidad agudiza el ingenio. Una de las grandes revoluciones, aunque suene a poco, fue la contabilidad por partida doble. En un mundo tan inestable, ya no valía con apuntar en una libreta lo que entraba y salía. Este sistema permitía tener una foto completa y equilibrada del negocio en todo momento. Era una herramienta increíble para controlar el riesgo y para tomar decisiones con algo de cabeza. Y luego, otra herramienta brutal, la letra de cambio. Pensemos que mover sacos de monedas de oro y plata por caminos llenos de bandidos era jugarse el cuello y el negocio. Pues la letra de cambio fue la solución. Un simple papel que movía el valor del dinero de forma segura a lo largo de miles de kilómetros. Y el mecanismo era una genialidad por lo simple que era. Un comerciante le daba, por ejemplo, florines a su banquero en Florencia. Semanas más tarde llegaba a Brujas, presentaba ese papelito y el socio del banquero le daba el valor equivalente en la moneda de allí. Era una transferencia internacional, una casa de cambio y muchas veces hasta un préstamo encubierto. Todo en uno.
Pero la cosa no acaba ahí, ni mucho menos. La creatividad financiera se disparó. Nació el seguro marítimo para cubrirse las espaldas si un barco se hundía, el cheque para hacer pagos a nivel local y hasta un nuevo modelo de empresa, como la de los Medici. En vez de una gran compañía que si caía, caía todo, crearon una red de sucursales independientes. Así, si una fallaba, las demás seguían en pie. Incluso apareció el primer banco público para gestionar la enorme deuda de los estados. Claro, con todas estas nuevas herramientas financieras y con una demografía que había cambiado por completo, el mapa del comercio europeo se redibujó de arriba a abajo. El sistema de antes, el de las carísimas y lentas rutas por tierra que se juntaban en Francia, se quedó obsoleto. La gran novedad fue la apertura del estrecho de Gibraltar al comercio cristiano. Esto permitió crear rutas marítimas directas entre Italia y el norte de Europa. Eran mucho más baratas, rápidas y seguras. Y claro, si cambian las rutas, cambian los que mandan. En el Mediterráneo, el comercio catalán perdió fuelle mientras Génova y Venecia se reinventaban, pero el gran cambio fue en el Atlántico. La lana inglesa, que había sido la reina, entró en crisis y su lugar lo ocupó, con una fuerza espectacular, Castilla, exportando no solo su lana, sino también el hierro del norte. Los marinos cántabros y vascos se convirtieron en los grandes transportistas de Europa. Pero la innovación no fue solo financiera, también llegó a cómo se hacían las cosas. Los comerciantes, para huir de los altos costes y las reglas súper estrictas de los gremios en las ciudades, se inventaron un sistema nuevo. Se iban al campo, le daban la materia prima a las familias campesinas y éstas producían en sus casas. Este sistema, el Putting Out System, era más barato, más flexible y fue, en esencia, el embrión de la industria a domicilio, un paso previo a la revolución industrial. Y así, poco a poco, después de un siglo de auténtica locura, de crisis y de cambios brutales, Europa empezó a levantar cabeza en el siglo XV. Pero claro, ya no era la misma. Se estaba reconstruyendo sobre unos cimientos completamente distintos. Para la segunda mitad del siglo XV ya se veían brotes verdes por todas partes. La población por fin volvía a crecer de forma sostenida. El campo se había modernizado, ya no producía solo para sobrevivir, sino para vender en el mercado. Y mientras tanto, la expansión de Portugal por el Atlántico estaba abriendo un mundo nuevo, literalmente, lleno de oportunidades. La economía volvía a arrancar. Así que, si nos quedamos con una idea, es esta. La terrible crisis de la Baja Edad Media no fue solo un final, fue también y sobre todo un principio. Destrozó el viejo mundo feudal, sí, pero obligó a la gente a crear un sistema económico mucho más complejo, mucho más comercial y a la larga mucho más parecido al nuestro. Aquella crisis brutal obligó a la gente a inventar las herramientas del mundo que venía después. Y esto nos deja pensando, ¿no?, en medio de las crisis que vivimos hoy, qué nuevas herramientas, qué nuevas formas de organizarnos estarán creando ahora mismo sin que nos demos cuenta, qué estarán haciendo también de nuestras propias cenizas.